Hola, ¿qué tal? Este jueves les mostraré un video, el cual contiene una conferencia en la cual fue invitado por parte de Universidad de Insurgentes y a la cual le agradezco mucho la invitación. Vamos a ver de qué se trata. Por favor. El plantel Iztapalapa, Santa Marta, de la Universidad de Insurgentes, les da la más cordial bienvenida a su ciclo de conferencias con motivo de los festejos del Día de Muertos 2019. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Eric Jonathan Mejía Iglesias, quien a continuación me permitiré leer su semblanza. El maestro Eric Jonathan Mejía Iglesias tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, un diplomado en Juicios Orales y el nuevo Sistema Penal Acusatorio por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos cursos de actualización en Juicios Orales y Teoría del Delito. Cuenta con un diplomado de investigación penal del delito de feminicidio de la perspectiva de género impartido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. También cuenta con un diplomado en actualización del proceso penal acusatorio y oral, una maestría en Derecho Penal y se encuentra por concluir la maestría en Amparo. El maestro Mejía cuenta también con varias certificaciones internacionales emitidas por la Universidad de Inglaterra, que lo acreditan con el nivel de inglés avanzado, así como docente. El maestro Mejía tiene una trayectoria como docente en diversas universidades de prestigio. Además fue coordinador académico por 6 años en la Universidad de Insurgentes. Ha tenido un alto impacto para la formación integral de la comunidad investigatoria de las escuelas de Derecho. Ha participado como ponente en el Instituto Mexicano de la Radio, Las 12 y tema la criminalística y su relación con el sistema acusatorio. Démosles una cordial bienvenida y un gran aplauso. Buenos días a todos. Gracias por recibirme aquí en la universidad. Ahora de este lado, este plantel Iztapalapa. No quiero avanzar nada. Quiero que vean algo. Solamente 3 minutos y continuamos con la ponencia. ¿Está bien? No quiero decir ese pequeño fragmento de video. El video sí dura bastante tiempo. Solo quería que observen ustedes una temporalidad. Está hablando de unos años. ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo dijo que sucedió esto? 1993. 93. Otros años. 2001, 2010, 2011. ¿Qué quiero hacerles notar con esto? Esto se llamó el campo algodonero. En el campo algodonero, precisamente ahí fue donde realizaron varios asesinatos de mujeres. Entonces, de ahí se desprende precisamente que las mujeres, mamás de las ahora oxisas, ¿sí?, quieran tener y ejercer justicia por sí mismas. ¿Por qué? Porque la autoridad era incompetente para poder realizar todos los actos tendientes a la investigación. Por lo tanto, entonces, estas mujeres acuden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y realizan su queja. Y entonces resulta procedente lo que están solicitando y el Estado mexicano tiene que responder. ¿Por qué? Porque a las 3 mujeres que refieren en el audio, en el video, esas 3 mujeres fueron las que sobresalieron y gracias a esas 3 mujeres tuvo ese impacto internacional de acuerdo a tratados internacionales. Entonces hubo esa denuncia por parte de esos colectivos y si ustedes se dan cuenta, a la actualidad también están esos colectivos. ¿Y a qué condenaron a México? A México condenaron a que debía de existir una justicia contra estos actos violentos hacia las mujeres. Y por eso precisamente crean otra situación internacional, que lo llamaban la CEDAW. ¿Qué quiere decir esto? Igual es un pacto internacional en el cual diversos países llevan a cabo tratados para respetar las cuestiones de género. ¿Por qué son feminicidios? ¿Por qué no homicidios? Ahorita lo vamos a revisar. Entonces crean y empiezan a crear leyes, porque se le condenó a México para que empiece a crear esas leyes que vayan en contra de estos delincuentes, no sé cómo llamarles. Ahora,
empiezan a crear esas leyes que les comento, y es cuando empieza ahora sí al Ministerio Público ejercer. Pero ¿quién hizo todo eso? El mismo pueblo. O sea, la autoridad por sí misma no pudo hacer una investigación. ¿Quiénes tuvieron que hacerlo? Los mismos colectivos, ¿sí o no? Las mismas mamás de las oxisas tuvieron que quejarse, y ellas mismas hacer la prosecución del delito. Ahora se dice y se crean estos tratados y estas leyes para efecto, ¿sí?, de que se procure las cuestiones de género. Ahora bien, crean una ley, se llama Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, precisamente para que la mujer no le ejerzan violencia. La violencia tiene diversas hipótesis. La violencia se maneja de diversas formas, ahorita lo vamos a ver. Hay violencia económica, hay violencia moral, hay violencia psicológica, y todo lo que se puedan imaginar que ejerce el varón sobre la mujer por el simple hecho ¿de qué? De ser mujer. Por eso el Estado y la Corte Interamericana condena al Estado a que se cree un delito y que se tipifique. Y entonces en el Estado de México se crea y se tipifica el delito de feminicidio en el artículo 281, y se ven varias hipótesis. Pero no nada más condenan al Estado mexicano a que se tipifique, también lo condenan a que haga una reparación del daño. ¿No se han preguntado ustedes que esas personas que pierden la vida, a sus familiares, cuánto les paga el Estado? ¿A cuánto es la condena para los feminicidas? ¿Cuánto es? ¿Se han preguntado? ¿Cómo se saca la cuenta? ¿A dónde hay que ir a cobrar ese dinero para resarcir o indemnizar de cierta forma el daño causado? Por eso se crea la Corte Interamericana, obliga al Estado mexicano a que realice cuestiones de procuración y de sustento. Pero la pregunta sería, ¿cómo prevenimos el feminicidio? Porque sí, está bien, te indemnizo, sí, pero ya perdió la vida. Ya no existe, ya está, ahora sí que con respeto, ya las partes del cuerpo están por todos lados. ¿Cómo van a indemnizarlo? ¿Cómo indemnizan también una violación? No se puede indemnizar. Sin embargo, el gobierno sustenta y dice, bueno, sí va a haber una indemnización. Ahorita vamos a ver, les voy a mostrar cómo se saca la cuenta por haber perdido a un familiar por cuestiones de este estilo. Ahora, hice algunas preguntas. ¿Qué ocasiona el feminicidio? ¿Qué lo ocasiona? Siguiente pregunta. ¿Qué piensa el feminicida? Corrijo ahí la diapositiva. ¿Qué piensa el feminicida? ¿Cómo empieza el feminicidio? ¿Por qué se da el feminicidio? ¿Se puede prevenir el feminicidio? ¿Se podrá prevenir? ¿Podemos prevenir que nos asalten? ¿Podemos prevenir que alguna muchacha salga a las 10 de la noche y alguien la suba a su vehículo y se la lleve? ¿Cómo lo prevenimos? Pues puede venir su papá por ella, ¿no? ¿Y eso sería un obstáculo? ¿Eso sería un obstáculo cuando ya tiene decidido lo que se va a hacer el delincuente? No es suficiente. Entonces, ¿cómo se previene? El Estado tiene que hablar de prevención del delito, porque si te pongo, el delito de feminicidio es de 40 a 70 años de prisión y se agrava una tercera parte cuando se trata de menores. Entonces estamos hablando que casi son 80, 90 años de prisión. ¿Y eso es suficiente para que el feminicida diga, mejor ya no la mato? Ahorita vamos a ver los casos en los cuales ustedes no se pueden imaginar por cuáles situaciones una persona puede privar de la vida a su esposa, a su hermana, a su propia hija. ¿Sí? Busquen en las noticias, en el YouTube, y federales, policías que abusaron sexualmente de sus hijas y después las privaron de su vida. Búsquenlo y van a ver ustedes que existe un impacto. O sea, a veces decimos, nos vamos a la fiesta con nuestro mejor amigo y no importa, él me va a traer, y si se pone a tomar y luego se pone violento, a ver. Y ahorita, ¿cómo se puede prevenir? De esa manera. O sea, no vamos a dejar nuestra vida encerrada. Hablo obviamente de las mujeres,
Sin embargo, sí podemos hacer esa prevención en ese sentido, pero no podemos confiar en todos. ¿El feminicida qué piensa? Les voy a hablar de 3 hipótesis. ¿En qué casos priva de la vida a alguien? Primera, por la ira, es decir, me engañó. Los antecedentes de investigaciones refieren que la chica la encontró con otro, le dio coraje y ¿qué hizo? La privó de la vida, o la empezó a golpear y después ya no pudo soportar su ira y la privó de la vida, ¿sí o no? La priva de la vida por cuestiones de género. Ahora, ¿por qué otras situaciones ocasionales? Nos regresamos a, aunque ya sus teorías de César Lombroso ya son antiguas, pero también refiere de un delincuente loco, un delincuente pasional, un delincuente loco moral, no sé si lo han escuchado. Y entonces también hay personas que son ocasionales y delincuentes ocasionales y que, vamos a suponer que están dos chicos tomando en la calle y ven a una chica que va saliendo ya noche de su trabajo, ¿sí? ¿Qué se les hace fácil? Pues no hay nadie, voltean a todos lados, no hay nadie, no pasa nada, abusan sexualmente de ella y después de eso la chica los ve y entonces ¿qué hacen ellos? La matan. ¿Por qué? Porque van a decir, no, pues sí nos reconoció, nos va a decir, y entonces es ocasional, no conoce a la muchacha. Incluso mismos hermanos, entre hermanos han ocasionado la muerte a su hermana. Entonces, ¿dónde estamos seguros? Las chicas que se van a una fiesta y se confían en su mejor amigo, y si se pone borracho y se pone agresivo, ¿qué va a pasar? Por eso se da el feminicidio. Pero la pregunta que siempre voy a tener en mente: ¿cómo se previene ese feminicidio? ¿Cómo se va a prevenir? La madre y el padrastro de Lupita, la pequeña que todos conocimos como Calcetitas Rojas, fueron sentenciados cada uno a 88 años de cárcel por el feminicidio de la menor. La información de Anunciar. ¿Cómo te llamas? ¿Qué le vas a pedir a los reyes? A inicios del 2017, la pequeña de 4 años de edad fue azotada en el suelo hasta morir por su padrastro, Pablo N., a quien había despertado con su llanto. Él y la madre biológica, Yadira N., abandonaron el cuerpo en un basurero del bordo de Xochiaca. La niña fue localizada la mañana del 18 de marzo del 2017 con fractura de cráneo y huellas de violación. Tras dictar sentencia de 88 años para cada uno por este feminicidio, el juez les dijo a los imputados que no hubo duda que ellos privaron de la vida a la niña. Me duele porque mi hermana no supo defender a su hija. Es una buena sentencia. Para mí él sí la merece. Ella también, por no decir nada. Durante 9 meses, el cuerpo de Lupita estuvo sin identificar. Le decían Calcetitas Rojas porque las llevaba puestas cuando la encontraron. En su sentencia, el juez dijo que oficialmente la niña nunca tuvo un nombre, por lo que ordenó al registro civil hacer un registro extemporáneo y ponerle Guadalupe Medina Pichardo. Va a tener su nombre legal como un tributo porque ella lo merecía. La niña al fin ya podrá descansar en paz. Ahora ella tiene justicia. Vamos a una pausa, volvemos con más. ¿Cuántos años tenía la niña? 4 años. ¿Quiénes abusaron de ella? ¿Quiénes consintieron el abuso de ella? ¿Quiénes fueron? Sus propios papás. Búsquenlo en internet, van a encontrar así casos y se van a tardar horas en revisar cómo analizan la mente de ese delincuente. ¿Cómo puede ser posible que el propio papá abuse sexualmente de su hija de 4 años? Pero eso no es todo, sino que la mamá lo permita, ¿sí? Entonces, la mente del delincuente ¿hasta dónde llega? Ahora, aquí en estos casos, por ser menor, se tiene un agravante, y entonces por eso las condenan a 88 años. Pregunta, ¿con eso ya se queda la familia, en este caso la hermana, bien? ¿Ya recuperan a la niña? ¿Qué mentalidad tiene?
Y muchos ejemplos se pueden poner, hubo ejemplos sonados en la parte de Ecatepec. Ahorita vamos a revisar cómo en Ecatepec, en los estados, de acuerdo a las estadísticas, en el norte son los que tienen más alto el índice de feminicidio, y de ahí se salta aquí al Estado de México, a la parte de Ecatepec, ¿sí? Y tan es así que está sonado que ya sentenciaron al monstruo de Ecatepec, ¿no? Que no sé a cuántas mujeres abusó sexualmente, incluso se las comía, hizo infinidad de cosas. Búsquenlo en internet para que ustedes vean de lo que les estoy hablando. Y así hay muchos, hay muchos. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Cómo empieza todo? Todo empieza por lo que ustedes tienen aquí enfrente. Porque las mujeres permiten tan solo una levantada de voz, un empujón, un aventón, y todo va creciendo. Y no nada más es eso violencia, se clasifica también como violencia el hecho que les limiten la economía. Hay mujeres que trabajan y el hombre les quita el dinero. Psicológicamente, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado en cuestiones de materia civil que y te voy a quitar a mi hijo si no haces esto? Y me voy a ir y ahora no te voy a dar ya dinero nunca. ¿Por qué? Porque abusan de la ignorancia. ¿Por qué? Porque las mujeres en algunas ocasiones intelectualmente no se encuentran preparadas para poderse defender. Obviamente estamos hablando en un ámbito universitario con ustedes que saben que pueden defenderse, y por eso son estas conferencias, para que ustedes sepan los derechos que les corresponden como mujeres y que existen, por supuesto, tratados internacionales que las van a apoyar. ¿Qué tipos de violencia tenemos? Psicológica, me voy a ir un poquito rápido. Física, empiezan los aventones, ¿no? Empieza el jaloneo, empieza a agredir. Patrimonial, ¿qué les digo? Les voy a quitar esto, les voy a quitar lo otro. Todo eso es una violencia. Violencia económica, violencia sexual. ¿Cuántas veces, les pregunto, si el esposo quiere tener relaciones sexuales y la esposa no quiere, ¿es violación o no es violación? Y entonces, ¿por qué cede si no quiere? ¿Sabes? Bueno, entonces sí. Entonces, ¿qué hace el hombre? Se da más poder, y entonces empieza la sumisión, a decir que sí, y entonces se pierde el control totalmente del hombre, y el hombre se empodera, ya tiene todo esto en su poder. ¿Qué modalidades tenemos? Violencia familiar, laboral, docente. No sé si alguna vez, por ejemplo, si recuerdan hace tiempo, los maestros que hacían para enseñar, aventaban el borrador, jalaban las patillas, ¿sí o no? Incluso se presta el acoso sexual con los maestros y los estudiantes, y a sabiendas de que eso es un delito. ¿Y qué dicen? Ah, si no, no te paso. ¿Y por qué la mujer no dice nada? ¿Sí? Ha habido casos, a lo mejor no es aquí, pero sí en otros lados. Violencia feminicida. Aquí me detengo un poco porque nos habla precisamente de la perspectiva de género. Entonces nos vamos a situar tantito en la perspectiva de género. El género, sí, o la valoración del género también tiene que ver con todo lo que conlleva lésbico gay, trans, bi. Todo eso conlleva a las situaciones de género. Entonces muchos autores refieren que debe de protegerse los derechos también de ellos. Pero algunos autores incluso dicen que si encuentro a una persona que es hombre pero está completamente operada como mujer, debe ser un feminicidio. ¿Será posible? Yo les pregunto, está completamente vestido de mujer, lo encontramos en la calle, e incluso preguntamos a sus familiares si ustedes quieren, ya lleva 10 años con esa transformación hacia mujer. ¿Será un feminicidio? Yo les pregunto. Bien, ahorita vemos la respuesta. Estadísticas, chequen, dice que Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima, Nuevo León, Zacatecas, Sinaloa, sí, entre estos años tuvieron un alto índice de feminicidios. Fíjense cómo Ecatepec encabeza. Y aquí yo les traje algo hasta el 2015, pero hasta la fecha ha incrementado precisamente el feminicidio, y han incrementado, por supuesto, las detenciones y también las condenas. Es decir,
Lo que la Corte Interamericana en un inicio propuso, se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque ustedes ven en las noticias y atraparon a tal persona y 88 años y 50 años y se vinculó proceso y se hizo. Entonces quiere decir que algo hubo. Desde ese 2011, 2001, de lo que vieron ustedes al principio, algo hubo. Que esta evolución obviamente ha beneficiado. El Ministerio Público entre el 2011 y 2015 llevaron más de la quinta parte total de asesinatos contra mujeres, ¿sí? Ahora, fíjense bien, ustedes, yo lo dejo a su criterio, pero ¿sí hubo avance o no hubo avance? Hace tiempo ustedes escuchaban feminicidios, ¿ahora escuchan más o escuchan menos? Más, ha incrementado. Ahora, ¿escuchan detenidos o no escuchan detenidos que vincularon al proceso, que sentenciaron? No se escucha, ¿sí o no? Entonces, ¿en qué tienen que trabajar? ¿En qué se tiene que trabajar? ¿Sí? Y ha habido bastantes. Sí se vinculan a procesos, pero obviamente pues, son muchas las personas que cometen esos actos. Nos dice, hay una división, ¿sí? La mayoría de los asesinatos contra mujeres son de 4 tipos, ¿sí? El más común dice que es el íntimo, es lo que yo les comentaba hace rato. Su pareja deja que las golpee, que las insulte, que les diga. Hay veces que era muy tranquilo. Dice, no, pues yo no era muy tranquilo, pero ¿qué sucede? Algo detonó e hizo que privara de la vida a su propia pareja, a su propia esposa. Y no nada más eso, intentan ocultar el cuerpo. Ya teniendo ahí lo intentan ocultar o lo intentan hacer cortar en partes para poder esconder las partes del cuerpo. Otro, amistades. Otro, ocasional, lo que les acababa de decir. Alguien se percata que hay una chica y pues aprovecha la ocasión. También en el ámbito, como ya les comenté, en el ámbito escolar, estudiante, profesor, también ha sucedido situaciones de feminicidio, donde el profesor ha salido con algún estudiante y después el estudiante, pues obviamente ya no quiere continuar con él y surge esa violencia, ¿sí? Ha habido situaciones de todo tipo. Ahora, pregunta, ¿por qué feminicidio y por qué no homicidio? El homicidio tiene una pena de 40 a 70 años de prisión. El feminicidio tiene una pena de 40 a 70 años de prisión. ¿Por qué le pusieron feminicidio si la pena es la misma? Por cuestiones de género. Gracias. Va a ser únicamente, y aquí viene la respuesta a la pregunta que les hice. Dice que únicamente por cuestiones de mujer. A ver. 40 a 70 años. Fíjense bien, para que contesten lo que les acabo de preguntar. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Y vienen varias hipótesis, cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. La víctima le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes previas o posteriores a la vida. Hay veces que las torturan antes y después las exponen, las avientan, ¿no? Existan antecedentes o medios de prueba de cualquier tipo de violencia del ámbito familiar, laboral, escolar contra la víctima. Ahí es a lo que les comentaba. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, es decir, no nada más puede que sea su esposo, sino también podemos tener una amistad, incluso sin amistad, nomás la confianza de algo. La víctima, existan datos o medios de prueba que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, que toda la familia refiere. Sí, es que él era su expareja y él siempre la amenazaba, siempre le decía, siempre le pegaba. Existen antecedentes. El cuerpo de la víctima se ha expuesto y
como resultado de la violencia de género puede ser sujeto activo, la persona conocida o desconocida. Aquí está la pena. En los casos que refiere este artículo, la penalidad será de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia. Y no nada más se le ponen los 40 o 70 años o la prisión vitalicia. También tiene una multa de 700 a 5,000 días multa. Si ustedes hacen una operación, cuando ya hay una condena, pues el juez va a decir, no, un ejemplo, le tocan de esos 70 años, a lo mejor 60 años de prisión y se le condena a los 5,000 días multa. Entonces tendríamos que multiplicar esos 5,000 días por el salario actual y les da una cantidad, y esa cantidad es la que el sentenciado tiene que pagar al Estado como una multa, ¿sí? Pero bueno, ahorita continuamos con eso. Dice que por razones de género, y acabamos de ver una ley, que la ley contra la mujer. ¿Y qué es mujer? Mujer debe de tener órganos sexuales femeninos, ¿sí o no? Para que sea mujer, para que sea esa calidad de mujer. Pregunto, ¿esa persona transgénero o que ya se cambió de cuerpo tendrá órganos sexuales de mujer? Pregunta, ¿entonces se tiene que tratar como feminicidio o como homicidio? Aunque no tenga órganos de mujer, tiene que ser feminicidio. Bien, eso que ustedes piensan, muchos autores lo dicen. Tiene que ser feminicidio porque él se sentía mujer y porque él estaba operado. Pero ¿qué creen? Que la ley es clara. ¿Qué les pareció? Son temas que vemos día a día, aunque a veces pensamos que únicamente salen en las series de televisión. Si les gustó el video, denle like, den clic en la campanita, suscríbanse si aún no lo han hecho, para que reciban todos los videos que vayan subiéndose semana con semana. Que estén muy bien, hasta pronto.